En la cima de la pirámide, como parte de las castas más odiadas, estaría la casta de los demonios de Ars Goetia. Los demonios de Ars Goetia, a diferencia de los pecados capitales, sí son bastante repudiados y sobre todo causan gran disgusto entre la población general, y es que básicamente esto se puede deber a la discriminación que también los demonios de Ars Goetia sufren contra los diablillos. Los demonios de Ars Goetia están en la punta de la pirámide por el hecho de que son prácticamente intocables. De hecho, cuando Stolas fue despojado de sus títulos y de sus poderes, tal y como vimos durante su juicio, podemos ver cómo muchos diablillos lo ridiculizan y no tienen miedo de meterse con él por el hecho de que ya perdió sus poderes, inclusive es inferior a ellos, y de hecho vamos a hablar de esto en el último puesto. Partiendo de todo esto, los príncipes de Ars Goetia son odiados por los diablillos porque tienden a ser muy clasistas, sobre todo tienden a aprovecharse y tienden a maltratar a los diablillos o a cualquier otro demonio inferior a ellos. Es por eso que esta clase de diablillos, o más bien estos demonios de Ars Goetia, son tan odiados y tan repudiados por la población general. Se podría decir que es como el pópulo cuando detesta a las clases sobresalientes, no por la riqueza que han amasado, sino por el maltrato y sobre todo la forma en cómo se refieren apelativamente a los diablillos, tratándolos como simples sirvientes o inclusive como mascotas. Lo curioso de todo esto es que inclusive los diablillos están varios puestos por encima de los Hellhounds, cosa que a mi parecer pues realmente es bastante disyuntiva y sobre todo es bastante incongruente por el simple hecho de que los Hellhounds poseen una fuerza física mayor que la de los diablillos. Pero volviendo al tema, en efecto, los demonios de Ars Goetia encabezan esta pirámide por ser odiados por la población en general del infierno, exceptuando a sus superiores. Quizás también a Mamón, porque Mamón pues básicamente odia casi a todos. Así que pues en primera instancia estarían los demonios de Ars Goetia. Luego, un escaño por debajo de los demonios de Ars Goetia tenemos a lo que vendrían siendo los híbridos. Los híbridos son básicamente la mezcla de diablillos de diferentes anillos con miembros de otros anillos o de otros séquitos. Lo interesante de estos híbridos o de estas combinaciones mestizas es que la mayoría de ellos tienden a, por así decirlo, tener una capacidad mayor a la de cualquier diablillo común. Digo esto porque demonios como Chaz, luego demonios como lo que vendría siendo los vistos en lo que sería el círculo de la lujuria, que son una mezcla entre demonios del círculo de la pereza junto con demonios del círculo de la lujuria, o sea, súcubos e íncubos, pues también están bien vistos y sobre todo poseen una característica especial, la cual no solo es la resistencia al fuego, sino que también pueden generar fuego y pueden ejercer otras habilidades como volar, soportar el agua. Los demonios tiburón, en especial los del círculo de la codicia, pueden resistir bastante bien lo que vendría siendo la toxicidad, aguas residuales y sobre todo desarrollan una resistencia sobrehumana. Podemos ver esto en varios de los soldados de Crimson, que les faltaban inclusive partes de su piel y no se veían afectados, además de que gracias a sus mandíbulas pueden triturar el acero. Así que se podría decir que aunque son no mal vistos, pero sí tampoco son considerados la gran cosa, los demonios mestizos o los diablillos mestizos pues realmente poseen características que los hacen destacar entre los diablillos comunes y corrientes y que los Hellhounds. Pero sigo en lo mismo, para mí los Hellhounds son muy diferentes y sobre todo son más poderosos que inclusive los mestizos. Y aunque los mestizos poseen capacidades que los hacen destacar por sobre otros demonios, como la altura, la fuerza e inclusive la resistencia, pues siguen siendo vistos como inferiores ante los ojos de los demonios de Ars Goetia. Pero aún así no se llevan el maltrato ni sobre todo la discriminación que se llevarían otros demonios que serían diablillos comunes y corrientes. Así que pasemos con la siguiente casta, que vendría siendo la de los Imps o los diablillos regulares.
como siguiente grupo tendríamos a los Hellhounds. Sorprendentemente los Hellhounds son bastante repudiados entre lo que vendrían siendo el círculo demoníaco. Se les considera simplemente sabuesos de servicio. No gozan de los mismos privilegios que gozaría un diablillo. Inclusive estos mismos son relegados a servir a los diablillos. Se podría decir que los Hellhounds, pese a tener una fuerza superior y sobre todo tener capacidades que los hacen destacar de entre cualquier otro demonio, carecen del respeto suficiente que podrían ver otros demonios. Y es que realmente en una pirámide jerárquica bien estructurada, yo colocaría a los Hellhounds solamente por debajo de los demonios de Arsgoetia en cuanto nativos del infierno. Luego, por debajo de los Overlords, inclusive podrían llegar a superar a un pecador común y corriente. Y es que a diferencia de los pecadores que adquieren las capacidades o las características de los lobos o de los perros, los Hellhounds poseen la capacidad del modo Berserker, modo que se nos mostró en lo que vendría siendo el último episodio de Helluva Boss, en el cual podemos ver a Luna, que toma una forma bastante interesante y sobre todo una forma cuadrúpeda, que le da mayores ventajas. Y es que los Hellhounds también poseen la capacidad de obtener un disfraz humano, ya que su principal labor anteriormente era cazar a las almas condenadas o aquellos que básicamente tenían un contrato incumplido con algún demonio, siendo esta la forma básica en la que ocupaban a los sabuesos infernales. Es por eso que casi todos por default tienen una forma o versión humana, un disfraz, por así decirlo. Aún así son muy mal vistos en el infierno y son vistos como seres inferiores en la cuestión de castas y sociedad jerárquica que poseen en esta extraña estructura social que se maneja en Helluva Boss, aunque a mi parecer ellos son muy superiores a otro tipo de demonios por diferentes razones. Así que vamos con los siguientes personajes. Luego aquí tenemos un punto intermedio, y es que en este punto colocaría a los parias. Los parias serían personajes como Blitzo, como Striker, inclusive como Crimson, ya que son demonios que han incumplido su tarea, estatus social y se han metido en problemas con demonios más grandes. Blitzo por lo que hizo con el libro de Stolas, Striker porque se dedica a cazar y ha desvivido a muchos demonios de Arsgoetia, y Crimson porque no solo se ha metido con lo que vendría siendo el dinero de Mamón, sino que también se ha metido directamente con Asmodeo, y eso ya es decir mucho. Es decir, si capturasen a Crimson y Asmodeo probase que Crimson lo chantajeó, lo podría también haber llevado a juicio. Y es que Crimson también pudo haber pagado las consecuencias de haberse metido con uno de los pecados capitales. Y si Mamón no lo llevó, y si Asmodeo no lo llevó ante un juicio, fue simplemente por el hecho de que él prefería encargarse de él. Y además, en ese momento, pues no quería tampoco que se enteraran de lo de Fitzaroli. Y estaba tan feliz de lo de Fitzaroli de que regresara con él, que pues obviamente no lo delató. Pero si bien quisiera, Asmodeo podría destrozar a Crimson. Y es que la única forma en que Crimson se podría meter con él era tomando a alguien de rehén, porque Crimson sabe que no se puede meter en uno contra un pecado capital. Entonces los parias son demonios que son odiados porque incumplen su función, someten o incitan a la rebelión, e inclusive yo hablé de una teoría acerca de la posible rebelión de los Hellhounds, que fue ocasionada por alguno de los primeros demonios o de los primeros Hellhounds en sentirse inconformes con lo que vendría siendo su trato con respecto a otras clases sociales. Es por eso que Blitzo, Crimson y Striker son vistos como parias, pero son vistos como parias porque los demonios de Arsgoetia sí lo ordenan, ya que para otros demonios son una inspiración, inclusive los inspiran a rebelarse en contra de sus amos y destrozar la jerarquía que se tiene prácticamente preestablecida. Así que para unos son parias, para otros simplemente son una especie de héroes o ejemplo a seguir.
Luego, como siguiente lugar, tendríamos a los diablillos regulares y tendríamos una subcapa también que es mucho menor a la de los diablillos regulares, y estos son los diablillos pigmeos. Diablillos pigmeos como el que podemos ver que posee una de las demonios de Arsgoetia que se encuentra en el salón del té, o el pequeño diablillo que sirve el té. Estos básicamente son los que se llevan la peor parte porque son vistos más que nada como mozos o sirvientes sin ningún valor adicional, y es que debido a su tamaño tan pequeño y tan reducido, pues estos no tienen gran oportunidad de destacar ni mucho menos de hacer otra cosa. Es decir, son básicamente esclavos y sirvientes de demonios más grandes. Inclusive un diablillo podría someter fácilmente a un diablillo pigmeo. Ahora, los diablillos como Blitzo, como Crimson, como Striker, Moxie o Melee, pues simplemente son vistos como un mero artículo de servicio. Demonios que pueden ser fácilmente explotados por sus amos como los Goetia o los pecados capitales, que de hecho los pecados capitales, exceptuando a Mamón, tienen más tacto con ellos, es decir, son más cuidadosos y sobre todo no los ven de una forma tan peyorativa ni mucho menos tan agresiva. Entonces, lo que pasa con estos demonios, como los Arsgoetia, que son una clase superior, pues es que se meten y sobre todo maltratan a los diablillos. Recordemos que Blitzo, su padre Cashbox, su hermana Barbie Wild y sobre todo aparentemente Striker han sido víctimas de los demonios de Arsgoetia, en el sentido de que siempre han sido menospreciados, han sido maltratados y hasta de cierta manera han sido pues demeritados por el simple hecho de ser un diablillo. Esto fue lo que motivó a Striker a cazar a los demonios de Arsgoetia o a iniciar su negocio propio para poder ascender, que vendría siendo lo de Blitzo. Inclusive puede que el mismo Crimson tratase de realizar esto por el simple hecho de que al ser un diablillo también común, pues se hayan metido mucho con él. Y este es el factor que une a los diablillos en general, su odio hacia los Arsgoetia. De hecho, no sería tan raro que un demonio como Striker, que es un diablillo, organice una revolución en contra de los príncipes de Arsgoetia, pero sería muy difícil sin que los señores infernales se metieran. Entonces, es por esa razón que los diablillos como Moxie, Melee, Striker, Crimson son tan mal vistos, porque son considerados seres inferiores y sobre todo son considerados personajes de poca relevancia o poca monta, es decir, no aspiran a ser más que sirvientes de los demonios superiores. Es por eso que la serie se centra tanto en el equipo de renegados o de rechazados, como serían Blitzo, Melee, Moxie y Luna, que tratan de destacar y sobre todo dejan huella mostrando que ellos pueden llegar a ser mucho mejor. Inclusive el mismo Blitzo sirve como inspiración para otros demonios o diablillos por el hecho de que él, sin ser un pecador, ha hecho muchas más cosas memorables que cualquier otro diablillo, dejando en alto el nombre de ellos y que realmente pueden hacer más que cualquiera. Inclusive el mismo Fizzaroli pertenecería a este círculo por el simple hecho de que Fizzaroli también era un diablillo, pero gracias a su habilidad cómica y sobre todo gracia, pues pudo destacar por encima de ellos, lo cual nos diría que los diablillos son capaces de hacer eso y mucho más. Finalmente, en el último puesto, como los seres más odiados, más repudiados, más desagradables y más relegados, tendríamos a los miembros de Cannibal Town, a los caníbales. Y es que está muy mal visto hasta entre los demonios el cometer actos de canibalismo, o cenibalismo como yo le digo. Lo que pasa con los miembros de Cannibal Town es lo siguiente: son tan relegados y tan repudiados que son relegados a un sector alejado de la sociedad, de la ciudad de Pentagrama. Es más, la misma Rosie tuvo que crear un barrio especial para ellos por el simple hecho de que los demás no los querían. Y esto es debido a que al cometer el acto de cenibalismo, que es considerado un acto antinatural e inclusive muy repudiado por otros demonios, a tal punto que Stolas, a pesar de ser un ave de presa, un ave depredadora, no comía huevos de gallinas infernales porque lo veía como algo malo, como algo asqueroso. Inclusive Blitzo le dijo algo relacionado con eso.
Entonces es normal que para los pecadores, para los diablillos, inclusive para los señores infernales, los ceníbales sean así o sean tan repudiados, y la respuesta es sí, ya que ellos cometieron el acto más antinatural, que ni siquiera ellos, siendo por así decirlo lo peor de lo peor al ser ángeles desterrados en cuestión de los demonios superiores, pues han cometido. Y es que hasta entre ellos mismos lo dirían: entre los malos tenemos clases y grupos, y los ceníbales son mal vistos porque son criaturas voraces, son bastante agresivos y sobre todo son bastante peligrosos. Inclusive entre ellos mismos se llegan a atacar. Se podría decir que aunque Charlie vio a Cannibal Town como un lugar tranquilo y adorable donde todos son muy educados, es simplemente una fachada. Porque en cualquier momento ellos se pueden atacar y ellos no distinguen entre algo bueno o malo. Simplemente es un campo de supervivencia entre ellos. Con el único que creo que no se meterían sería con Alastor, pero llegamos a un punto donde inclusive la misma Susan estaba dispuesta a atacar a Charlie, no le importaba lo que pasara, inclusive la amenazó. Se cree que inclusive si Lucifer o cualquier otro demonio llegase ahí sin invitación, también podría sufrir amenazas o podrían atacarlo. Y es que ellos básicamente son muy voraces, el mismo Alastor lo dijo. Son feroces, son voraces y les encanta pelearse contra todo lo que sea, porque su mismo instinto así lo dicta. Inclusive su apariencia los marca como relegados o como criaturas aparte de la sociedad. Cabe mencionar que ni siquiera ellos andan tanto fuera de el lugar donde se encuentran, y es que se teoriza que no solo es porque están atados a Rosie, sino también que es por el simple hecho de que no los quieren en ningún otro lugar, o de que si estos salieran de Cannibal Town pues serían nuevamente relegados o serían atacados, porque son bastante feroces y sobre todo son peligrosos. Así que como el puesto más odiado tendríamos a los habitantes de Cannibal Town, al Rosie, y por sobre todo a todo aquel ser que consume otro ser. Así que bueno, gente, espero hayan disfrutado este video. Déjenme en los comentarios a cuál tipo de especie les gustaría pertenecer. Y como última pregunta, ¿ustedes harían lo que hacen en Cannibal Town o preferirían irse de este mundo con hambre? Les hablo su colega Sires Bloderman, deseándoles un gran día.